Bueno, nuevamente, bienvenidos a la primera Lava Conversa del cuarto Festival de las Humanidades, organizado por el Proyecto Lava Perú. Nada, soy Javier Suárez, estoy muy feliz de que estén por aquí. Y acuérdense que el objetivo de esta conversa es full participación y que a través de la participación aprendamos a utilizar la plataforma Discord y también compartamos ciertos acercamientos a una pedagogía de la emancipación y la democracia en tiempos de cuarentena, ¿no? Cuando cada vez es más difícil vernos, por lo menos por un buen tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la primera chamba? Vamos a salirnos del mute, ¿ok? Todos, voy a escribirlo por acá. Todos nos salimos del mute y vamos a comenzar a hacer ruidos, ¿ya? Vamos a comenzar a hacer ruidos, vamos a gritar, vamos a hablar, lo que quieran, ¿ok? Entonces a la cuenta de 3 simplemente salimos del mute y comenzamos a hacer ruidos. Quiero caos, quiero caos. 1, 2, va. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Qué están haciendo? ¿Me pueden decir sus nombres? ¿Cómo se llaman todos? Más fuerte todavía, los veo muy tímidos. Griten, griten. Interrúmpanse. ¿Quién está por ahí? Zorro, zorro, zorro. Muy bien, y ahora a la cuenta de 3 simplemente vamos a hacer algo locazo. Vamos a gritar y que no se expanden en su casa. ¿Ok? Vamos a ver quiénes se animan. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Ah! Todavía los siento un poco tímidos, ¿ah? Que no se asusten en sus casas, que no se asusten, ¿no? Esto siempre, siempre cuesta gritar, ¿no? A ver, a ver, una más, y esto es la última, esta es la última. 1, 2, va. ¡Ah! Muy bien, muy chévere. Sí, vi a alguien que dijo amor, 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 perdóname, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, muy bien, genial. Entonces, una de las cosas que, bueno, ahora sí, volvamos al mute, ¿no? Volvamos al mute. Y acuérdense que siempre nuestra plataforma para interactuar va a ser el chat y también la conversación si es que ustedes quieren, ¿no? Entonces, una de las chambas que siempre hacemos en los talleres de Lava Perú es preguntar al final de cada actividad una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿No? Así de sencillo. Entonces, simplemente, desde que llegamos, desde que están conectados, ¿ok? Simplemente escriban qué hemos hecho. Lo que hayamos hecho, ¿no? A ver, quiero ver palabras. Hemos hecho ruido, por supuesto, gritar. Conversar. Catarsis, improvisar, exacto. ¿No? El Antonio del silencio, asustar, hacer renegar a mi enamorada, me encanta eso. Desahogarnos, exacto. Estoy aquí, estoy vivo. Así es, ¿no? Liberarnos. Usualmente, una pregunta para todos. Cuando un docente llega a un salón y la gente está gritando, ¿qué pide? O la gente está hablando muy fuerte. Silencio. Exacto, ¿no? ¿Qué lo caso sería más bien que el docente pida gritemos? ¿No? Porque el grito, como ustedes han dicho, permite un montón de cosas. Ahora, una pregunta para todos, si seguimos conversando, ¿no? Y acuérdense que quien quiere hablar por micro puede levantar la manito o puede decir yo quiero hablar, ¿no? Por favor. Eh, ¿Por qué no gritamos más seguido? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa para que no gritemos? Ajá, Roche, porque no te dejan. Acuérdense que también pueden hablar por micrófono, ¿no? Carlos, Daniel, Diana, Flavio, Hans, Isabel, Isaí, Jason, Jesucristo en cambio, Jesús, Juliet, Lucía, Luisa.
No, Luis, perdón. Rea, Sofía, tristes. Gritar en el aire, buena pregunta. Ajá. No, gritarle a alguien, no, creo que sería muy fuerte, ¿no? ¿No? Porque el mismo constructo social no te lo permite. Entonces, esa es una cosa interesante, ¿no? Una de las razones por las cuales no gritamos, entre otras cosas en un salón de clase, es porque tenemos miedo. ¿A qué creen que puede tenerle miedo un docente? Muchos de ustedes seguramente son profesores, ¿no? ¿A qué podemos tenerle miedo como docentes? Como seres humanos también, ¿no? Al error, así es. Temor a equivocarnos, a no ser mirados con respeto, al no controlar las cosas, ¿no? Exacto, hay un temor terrible a no poder controlar. Y qué fea palabra, vuelvo a lo que decía Carlos al inicio, ¿no? No, parece que el docente fuera un dictador y un controlador que quiere eliminar el caos. Yo, por ejemplo, no me identifico con esa manera de enseñar, ¿no? ¿No? Y esto trae a colación un primer texto que quiero compartir con ustedes, porque durante esta pequeña charla, conversatorio, ¿no? Vamos a compartir ciertos textos, que es un texto que a mí me gusta mucho. Luego, Luis, luego les vamos a compartir a ustedes los textos, todos, para que puedan usarlos, que se llama Cartas a quien pretende enseñar, ¿no? De Paulo Freire. Y necesito un voluntario, un lector o una lectora. A ver quién se anima. Yo, a ver, Daniel, tú mismo eres. ¿Se me escucha? Sí, 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 se te escucha muy bien. Ok. Cartas a quien pretende enseñar. De hecho, el miedo es un derecho más al que corresponde de educar, de asumirlo para superarlo. Asumir el miedo es no huir de él, es analizar su razón de ser, es medir la relación entre lo que causa y nuestra capacidad de respuesta. Asumir el miedo es no esconderlo, solamente así podremos vencerlo. Uy, escucho eco. Ah, perdón, perdón. Eco. Tengo que silenciarme yo. Ya, ahí estoy. Me Ya. mareo entre lo que hablo. Sí, perdóname, perdóname. Continúa. Ahora sí ya no debes A escuchar lo eco. largo de mi vida nunca he perdido nada por exponerme a mí mismo y a mis sentimientos, evidentemente dentro de cierto límite. En una situación como esta, creo que en lugar de la expresión de una falsa seguridad, en lugar de un discurso que tan estimulador revela nuestra debilidad, lo mejor es enfrentar nuestros sentimientos. Lo mejor es decirles a los educandos lo que estamos sintiendo en una demostración de que somos humanos y limitados. Es hablarles sobre el propio derecho que no puede ser negado a la figura del educador o de la educadora. Así como el educando, ellos tienen derecho de tener miedo. El educador no es un ser invulnerable. Es tan gente, tan sentimiento y emoción como el educando. Frente al miedo, lo que lo contraindica para ser educador es la incapacidad de luchar para sobreponerse al miedo, y no el hecho de sentirlo, no, el miedo de cómo se va a salir adelante en el primer día de clases, muchas veces frente a alumnos ya experimentados que adivinan la inseguridad del maestro novato, es por demás natural. Muy bien. Entonces, ¿cuántos de ustedes como docentes han tenido miedo al entrar a un salón de clases? Temor de que algo les salga mal. Cuenten. O ninguno ha tenido miedo. Qué suerte, ¿ah? Qué bien, qué bien. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Eh, A ver, ahí están escribiendo. no, ahorita no sé qué, Ah, sí, pero está ahí conectado, sí, sí, sí. lo que les preguntaba es, ¿cuántos de ustedes han tenido miedo al enseñar? Al entrar a un salón de clases por primera vez. A ver, vamos a ver qué dicen. Yo tengo miedo. A ver, Luis, puedes salir del mute y comentarnos eso que sientes. Eso es muy importante. Y luego vamos a relacionarlos con el texto con el texto de Freire, acuérdense, ¿no?
ver. Acuérdense que la pregunta es si alguna vez han sentido miedo cuando han entrado a un salón de clases, ¿no? No solamente como estudiantes, sino también como profesores, como ambos. A ver, ahí está. Ya sé. A ver, vamos a ver. Sí, Luis, te escuchamos. A ver, Luis. ¿Está hablando Luis? ¿Está hablando Ya está, ya se quitó el mute, ya se quitó el mute. Sí, ya. A ver, vamos a ver. Está escribiendo Isabel. A ver, y los demás también escriban o simplemente salgan del mute y conversen, ¿no? Y díganos si han sentido miedo. Una cosa que me gusta mucho de la cita de Freire es esta idea de no tener justamente vergüenza, ¿no? Sino que de asumir esta segunda frase del párrafo dice, ¿no? Lo mejor es decirles a los educandos lo que estamos sintiendo, en una demostración de que somos humanos ilimitados. Es hablarles sobre el propio derecho al miedo. Miren qué paja eso, ¿no? Eso yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El miedo es un derecho también, ¿no? 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 Freire habla que el derecho al miedo es algo que todos deberíamos poder lidiar con eso, ¿no? Claro, como dice Sofía, a veces la clase se siente como un panóptico, ¿no? Esa típica clase de que uno está hablando y nadie participa, ¿no? Y pregunta para todos, ¿eso en lo virtual se exacerba o se reduce? La falta de participación. A ver, cuéntenos, ustedes como Luis. Luis, no, Luis, no, no te escuchamos, Luis. Hay un eco, pero no se te escucha, no se te escucha. Lo que podrías hacer es escribir o en todo caso salir y volver a conectarte, ¿no? O hay varias maneras, ¿no? A ver, te esperamos. Ujú, chévere, Y, sí. o sino que Sofía desarrolle lo que había dicho también. También, claro. Sofía, ¿o podrías desarrollar un poco lo que estabas diciendo, lo del panóptico? Que sí, eso es bien cierto. Ah, ¿me escuchas? Sí, 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 yo Sí. sí te escucho. Yo a veces escucho cortado, pero igual voy a hablar. A ver, claro, porque por ejemplo, los alumnos están en todo o sea, sentados en todo el espacio del salón casi. Entonces, en cualquier lugar donde tú, o sea, uno como profesor esté, siempre va a haber que te pueda mirar, ¿no? Y claro, también cuando uno está de espaldas, haciendo algo en la pizarra o algo así, también te miran, ¿no? A veces hablan entre ellos, entonces te causa a veces como paranoia porque no sabes de qué están hablando, si están entendiendo o si te están juzgando también. A eso me refería. Ajá, ¿no? Y Sofía, para ti una pregunta y también para los demás que están acá presentes. ¿Cuántos de ustedes en sus instituciones han hablado sobre el miedo que podemos sentir como docentes? ¿Se habla sobre el miedo del docente o es algo que en verdad no importa mucho? Hola, ¿se me escucha? Sí, claro, se te escucha. No, Ahora sí, por fin. No, al final tenía problemas con el audio, no sé qué ha pasado, pero ya solucionó. No, bueno, Perfecto. bueno, en el museo por lo general, es prácticamente nulo. No se comenta, ¿no? Que uno tiene miedo o que el docente tiene miedo, básicamente, ¿no? Ujú. No se comenta, ¿no? Será un tabú, será algo, no sé, es muy difícil entenderlo, ¿no? Así es. Pero muchas veces yo también he tenido miedo a la hora de exponer. Claro. Y eso cuando los alumnos se dan cuenta, muchas pues, ¿no? Es un descontrol total, hay obras de arte y hay un caos, y al final optas porque ya, ¿no? Bueno, ¿no? Si no te escuchan, se terminó el guiado y se acabó, ¿no? Eso que dice, Y ha pasado. ujú. Eso que dice Van Richthofen es muy interesante, ¿no? ¿Qué tipo de miedo? ¿Miedo en qué sentido? A ver, comentemos, ¿no? ¿Qué tipo de miedo estamos pensando? A ver, yo por ejemplo, el miedo, para mí el gran miedo es el aburrimiento, que la clase sea aburrida.
Eso para mí es mi gran temor de toda la vida. Esto me da pesadillas. No sé en su caso cuál es el miedo que sienten o qué están entendiendo por miedo. A ver, Lucía dice, incluso se le pide a los alumnos que no tengan miedo y se nos niega a todos, exacto, ¿no? Entonces, Lucía, qué paja lo que dices porque, ¿no? Quizás la primera idea de esta sesión es que todos tenemos derecho a tener miedo, ¿no? Y de hecho Freire no se detiene ahí, sino que también nuestro deber es lidiar con el miedo y compartirlo, ¿no? Con los estudiantes. Entonces eso a mí me parece bien, bien loco, ¿no? Y ya para pasar a la otra parte, si no hay más comentarios, por supuesto, ¿no? Dice Freire, y voy a leer esta partecita, ¿no? También miedo a que exacto, ¿no? Van Riksted, no sé si puedes decir algo, salir del mute y desarrollar esas ideas que están muy buenas. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, hay miedo del docente, como le estaban diciendo, yo pienso mucho al silencio que puede haber en ellos, ¿no? Ajá. Ese silencio puede ser por muchas cosas, tal vez por su costumbre, por el hecho de que no se le ha inculcado a decir su opinión, pero como docente refleja tal vez, ¿no? Desde una interpretación cierto desinterés de parte de ellos. Ujú. Entonces sí hay cierto miedo al silencio que pueda provocar la clase, ¿no? Y miedo también a que les interese el tema, ¿no? Que les interese, porque por más que tengamos una única función de hacer llegar un conocimiento, ¿no? A mí me preocupa demasiado, ¿no? El hecho que les interese, que les despierte algo de curiosidad para que ellos también puedan investigar, por ejemplo. Genial, sí, sí, sí. ¿No? Víctor dice, a veces creo que la comodidad del docente y lo del alumnado se relaciona con el miedo. A ver, Víctor, ¿puedes salir del mute y comentarnos cómo desarrollar un poquito esa idea? Está bueno. A ver, Víctor, ¿ya sabes cómo salir del mute o no? Bueno, mientras sale, voy comentando ese último párrafo de Freire, que a mí me gusta mucho, ¿no? El educador no es un ser invulnerable. Es tan gente, tan sentimiento y emoción como el educando. Miren lo que está haciendo Freire ahí, ¿no? Poner en igualdad de condiciones al educador y al educando. Frente al miedo, lo que lo contraindica para ser educador es la incapacidad de luchar para sobreponerse al miedo y no el hecho de sentirlo no. El miedo de cómo se va a salir adelante en el primer día de clases. Muchas veces frente a alumnos ya experimentados que adivinan la inseguridad del maestro novato es por demás natural, ¿no? Esa típica, ¿no? Los estudiantes que ya son cancheros y saben un poco cómo ahí tratar al docente, ¿no? Lo tienen ahí, no sé si les ha pasado, ¿no? Estudiantes que son ya vivos. Entonces, saben cómo nosotros también quizás hemos sido de ese tipo de alumnos, ¿no? Que ya lo vemos al profesor joven, chivolo, y nos los vamos a comer vivo, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Entonces, este pequeño encuentro quiero que les dé herramientas para evitar eso, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? Con sus patas. Muy bien, chévere, listo. Los alumnos hablan a espaldas de los profesores también, ¿no? Justo en la inauguración del festival hice esta pregunta para los que no estuvieron, ¿no? ¿A ustedes les gustaría, y lo pongo acá, les gustaría que sus alumnos los dibujen en sus cuadernos? Ajá, Víctor dice sí. A ver, mientras dan su respuesta voy comentando. Sofía dice, somos muy públicos, casi como gente de la farándula. Si pensamos en las páginas de Facebook donde hay menos memes sobre profesores, por ejemplo, o TikToks. Ujú. Depende. A ver, Joa, dinos, coméntanos. A mí una vez me hicieron un sticker de WhatsApp. Yo estaba feliz. Pero me gusta el depende, porque siempre las respuestas así depende son interesantes. Joa, te escuchamos. A ver.
Bueno, también hay bullying de parte de los alumnos a los profesores, ¿no? Así es. Entonces, en ese caso puede ser feo. Pero Pues, hay otros casos en que te vuelven tus patas y hay un ida y vuelta más bonito, ¿no? ujú, Entonces ya eso del dibujito, del meme, se vuelve anecdótico, se vuelve bacán. así es, Eso. ¿no? Sí, puede ser un bullying. Ahí yo, por ejemplo, iría un paso más allá y diría, si un estudiante me dibuja, incluso burlándose de mí, quiere decir que está reaccionando frente a mí. Algo he hecho, bien o mal, para que reaccione. O sea, hay comunicación. Obviamente una comunicación, o sea, si el dibujo, digamos, es un dibujo ofensivo, es una comunicación que está yendo quizás por un camino un poco malo, pero hay un encuentro, ¿no? Quizás como no sé quién decía antes, lo más triste sea el silencio, ¿no? Simplemente el que no haya comunicación. Y eso a veces habría que ver si se puede evitar, ¿no? A ver, ¿qué dice 148 bits? Sería interesante ver cómo nos ve cada estudiante y que mejor que el arte para expresarse. De hecho, podrías hacer toda una clase con los dibujos de tus alumnos. Así es, ¿no? Así es, también, eso también lo vamos a ver, ¿no? ¿Dónde están los límites? Ujú, interesantes. Muy bien, chévere. Bueno, creo que hasta ahora todos están participando, ¿ok? Entonces, si no, vamos a seguir. Y vamos a pasar a la segunda parte de esta primera actividad, de este primer encuentro. Una anécdota más curiosa era que cuando era alumno de quinto de secundaria me rebelé con un profesor de filosofía porque no me dejó hablar y me tomé mi revancha. Luis, a ver, ¿pueden salir del mute y comentarnos eso? ¿Cómo fue? Está bueno eso, está intenso. Y ya con tu participación pasamos a la segunda parte de nuestro pequeño encuentro. ¿Escuchan? Sí, claro que sí. Ya, mira, esta historia estaba en el colegio. Yo estoy en provincia, Ujú, en un colegio nacional. Ya, mi colegio siempre se ha caracterizado por ser, es el tercero más antiguo del Perú, ¿no? ujú, Primero es Guadalupe, el segundo es San Cristóbal de Huancayo y el tercero es San José de Jauja, ok. ¿no? Ya, y más que nada mi colegio se ha regido por esa tradición, ¿no? De que desfilamos todo esto, ¿no? Pero la anécdota era de que había un profesor bien serio y bien recto y bien autoritario, ¿no? Y yo había estudiado filosofía, me acuerdo, y había repasado todo, y no, y yo era poco de intervenir, la verdad. Ujú, Y en esa fecha, como era quinta secundaria, me animé a intervenir, ¿no? ajá, Y yo dije, profesor, voy a intervenir para responder a la pregunta que me hizo, ¿no? Acerca de filosofía. Y me dijo, no, usted alumno ya no puede intervenir porque ya se terminó el tiempo. No le dije nada. Y después a la otra clase, casi al último, yo le dije, profesor, usted de mal gusto que me haya hecho eso, ¿no? Yo sabía del tema y usted no me dejó participar, le dije. Igual delante de todos mis compañeros en ese tiempo, ¿no? Y le dije la respuesta de la filosofía, ¿no? Y lo peor es que estaba equivocado en la respuesta porque yo había leído, ujú, pero él se cerró y me dijo, no, esto yo lo he leído así y quedó en la historia, ¿no? así es. Y mucho cuando me encuentro con mis compañeros, alumnos, colegas míos, diré, siempre me comentan eso, ¿no? Yo soy más rebelde, ¿no? Porque así termina profe, ¿no? Y ya, pues, ¿no? La chacota, toda la broma vino en ese momento. Claro. Y ahora después que me encuentro, después de tiempo, ¿no? El profesor me dice, no, usted tenía razón, alumno. No quería que me haga quedar mal con los demás. Ahí está, qué bien. Esa es la anécdota que tengo, ¿no? De ese momento. La Y, única vez que me rebelé con un profesor. y mira qué frase tan loca, ¿no? La idea, no sé ustedes si han escuchado esto, Sí, ¿no? eso es todo. No, muchas gracias. No sé si han escuchado esta frase. Me da miedo quedar mal. Uy, la típica. A mí esa frase no me gusta, ¿no? O sea, puedes decir una mentira para no quedar mal, ¿no? Puedes herir a un estudiante por no quedar mal, ¿no? Entonces, dense cuenta, el profesor ahí privilegia su yo, su ego, y no la experiencia del estudiante, ¿no? Entonces pero felizmente tu profesor después de algún tiempo se dio cuenta, ¿no? Y te dijo, oye, no quería quedar mal, aunque sea fue honesto, ¿no? Hay que reconocerle eso. Bacán, ¿no? Lo que dice Lucía, muchos profesores no quieren aceptar sus errores en clase también, ¿no? Era para ver qué decían, ¿no? También, ¿no? Un poco el objetivo de hoy día es que vean qué compleja es la chamba de la educación, ¿no? Entonces, un poco la idea es reflexionar. Muy bien, chévere. Entonces terminamos la primera parte de hoy.
Como ven, me imagino que quieren hablar mucho y eso es lo rico de una conversación que nunca acaba, ¿no? Y vamos a jugar, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño juego. Y el juego es el siguiente. Vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Y si no nos sale bien, bueno, sobre la marcha reevaluamos, ¿ya? Entonces, miren, ¿ah? Vamos a ver. Sí, lo que pasa, Janina, me olvido de salir del mute cuando me pongo en mute, perdónenme. Entonces, lo que les decía era que ya terminamos la primera parte, así que, así que nada, muy chévere. Y vamos a jugar ahora, un juego. Vamos a entrar a la segunda parte de la charla de hoy, ¿ya? Y un voluntario para leer, por favor. A ver, Diana, ¿puedes leerlo de una vez? Cada participante. A ver, Diana. U otro voluntario, pues, ¿no? A ver. Creo que Diana ha sido, Diana ha sido. A ver, ¿quién se anima a leer? Ahí lo pongo de nuevo. Claro, a ver, chacoteemos, que lo lea. Ya, Lucía, chévere, bien ahí. Entonces te escuchamos. Tú misma eres. Cada participante va a adivinar el color del otro, pero para adivinar el color se hará una pregunta. Por ejemplo, un participante dice, mi color favorito es un río furioso que desemboca en el mar. ¿Qué color es? Entonces, los demás participantes deben adivinar el color del otro y decir por qué pensaron en ese color. Imaginemos que dicen que que el color es rojo y ese es el color favorito del participante. Entonces se le pregunta al que respondió, ¿por qué creyó que era el color rojo? A lo que éste responde, porque pensé en un río furioso y pensé en la sangre y pensé que era de rojo. Perfecto. Muchas gracias, Lucía. Muy bien, entonces, ¿está clara la actividad? Si no, para cualquier duda que haya. Y necesitamos voluntarios, a ver quién quiere ser el primero que diga cuál es su color sin decir su color, ¿no? Y habría que adivinarlo. A ver, ¿quién se anima? Ya, primero Jesús, voy a apuntar. Ah, ya. Ah, no, ya Van Riksted se adelantó. Ya, ok. Primero entonces Van Riksted. Ok, a ver, 1-5, pues. Van Riksted 1, Jesús después, Jesús Soto. ¿Quién más? ¿Otro yo que quiera que lo adivinemos? Su color. A ver. Simplemente digan yo, ¿ah? Para ponerlo para tenerlo ya en la lista. Yo, Jesucristo en cambio es tercero. Sí, a ver. Ah, ya están poniendo, ya se mandaron, ya, entonces de frente. Entonces comencemos con Van Riksted. Dice, mi color favorito es una nube volcánica de adamantio. A su madre. Adamantio. ¿De qué color es el adamantio? A ver, entonces, adivinemos, pongamos el color allí. Y Van Riksted, tú, después de que pongamos el color, tú nos dices cuál es. A ver, comencemos con Van Riksted. Mi color favorito es nube volcánica de adamantio. A ver, pongamos colores. Yo voy a buscar qué es adamantio primero para adivinar. Vamos a ver. Adamantio. Aunque estoy haciendo trampa, ¿no? Ah, no, pero adamantio me sale una... Mira, yo pienso que es naranja también, no sé, por alguna razón. A ver, Van Riksted, ¿es o no es? ¿Alguien adivinó? A ver, han dicho gris, han dicho plomo, han dicho violeta, plomo, por ahí leí dorado, ¿no? Plomo, la mayoría está haciendo plomo, azul, plata, a su madre. Hay un montón de colores. A ver, Van Riksted. A ver, Van Riksted, ¿es o no es? Amarillo.
Te escuchamos, ¿ah? Puedes hablar si quieres. Hola, Hola, amarillo, por ahí Jesús lo dijo, está bien. amarillo. Muy bien. Era una asociación libre nomás, ¿no? Ok, perfecto. A ver, entonces, ¿cuál es la dinámica? Jesús, ¿por qué para ti era amarillo? Interesante. Por el traje de Wolverine. Perfecto, chévere, chévere. Listo. Muy bien. Entonces ahora seguimos con Jesús Soto. A ver, Jesús, para adivinar tu color, ¿cuál es tu frase? A ver, ahí lánzala. Mi color favorito es una luz que atraviesa el cielo y desemboca en los pies de Dios, a su madre. A ver, lancen colores. Yo creo que es blanco, pero blanco no es un color, ¿no? Hmm, Verde, verde, lo caso. A ver, lancen un poco más de colores, a ver si adivinamos. Hay celeste, hay blanco, celeste o azul. Sí, también pensé celeste o azul. Dorado. Suena a Eielson, claro, un poeta, ¿no? Amarillo, ¿no? Miren qué locazo, ¿no? O sea, cómo las imágenes dan respuestas distintas. Negro. Yo, por ejemplo, Jesús en cambios, Jesucristo en cambios se rayó. Yo no veo el negro, pero mira, él lo vio. Después lo vamos a preguntar. Genial. Muy bien. Entonces, Jesús, ¿alguno adivinó tu color? Ah, en negro adivinas. Ah, me mataste. Negro. Wow. Entonces adivinó Jesucristo en cambio. Jesucristo en cambios. A ver, Jesucristo en cambios, dinos por qué pensaste en el negro. ¿Qué locazo? Mira, yo había pensado blanco. A ver, vamos a ver. Que simplemente fue al azar. Su padre le hizo- Jesucristo adivinó, Jesús explica. A ver, Jesús explica, salte del mute. O no quieres hablar, estás tímido. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Yo pensé en negro por el hecho de la última imagen que desemboca en los pies de Dios, Ujú, porque si se piensa lo primero es como si fuese la paloma de la paz, ¿no? Que es blanco, ujú, pero como sale de los pies de Dios, yo lo vi como una contraposición a todo lo que decía anterior, ujú. y por eso el negro. Ok, esto es como contraposición. Bacán, interesante, chévere. Genial. A ver, Joa, tú misma eres. A ver, ¿qué pensaste, Sofía? Antes de que Joa ponga su color. Ok, azul, por eso. Ok, interesante, interesante. Yo pensé en blanco porque ese rayo que tú pones ahí, Sofía, es blanco, ¿no? Mira, pero sí, es más azul, tienes razón, ¿no? Pero sí, sí. Bacán, chévere. A ver, Joa, a ver un par más. A ver, leamos. Soy la muralla que vibra neón que arde en las profundidades del mar. A ver, lancemos colores. A la cuenta de 3. 1, 2, va. Yo creo que es azul. A ver, tierra, esmeralda, celeste, azul, verde. No, nada, turquesa, marrón. A ver, voy a leer de nuevo. Soy la muralla, soy la muralla que vibra neón, que arde en las profundidades del mar. Wow. Soy la muralla que vibra, muralla marrón, del mar, negro, naranja, café. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Miren cómo es la interpretación. O sea, cada estudiante interpreta distinto. La pregunta es, ¿alguna de las interpretaciones está equivocada? Naranja tibio, por ahí. Rojo, verde oscuro, magenta. Ya, muy bien, hasta ahí. A ver, Joa, sal del mute y coméntanos, a ver, ¿quién ha sido el que ha adivinado? Coral. Está difícil, ¿ah? Color coral. Bueno, ¿cómo es el color coral, ah? A ver, voy a buscar una imagen. Coral. Ah, qué bonito. Mira, qué bonito, pero mira qué bonito el color coral, ¿no? Yo no había visto esto. Miren el color coral, qué lindo es. Miren.
que es como un naranja medio rojo, ¿no? No, no es un rojo, Van Rixted. Jesucristo, muy bien. Entonces, con nuestro último voluntario, Jesucristo en cambios, dinos tu color. A ver, ya vamos a ver si lo adivinamos. Mi color favorito es un apagón en los 80. Ya, wow, qué fuerte. Apagón en los 80, wow. Yo también diría que negro, pero me late que no es. Carmín. Podría ser rojo también, ¿no? Si uno piensa en la sangre. Hmm. Acuérdense, no sean tímidos, o sea, si quieren hablar, salgan del mute y conversen. Igual la participación está genial porque todos estamos conversando, pero siempre es bueno escuchar alguna voz, ¿no? Ya, bueno, hay un montón. Y de negro, ok, es el color negrito. Acá, negro. Chévere. A ver, recordemos, ¿cuál fue el primer color? ¿El color de Van Rixted cuál fue? A ver si se acuerdan, ejercitando la memoria. A ver. Nadie se acuerda. Amarillo, perfecto. ¿El color de Jesús cuál fue? Negro también. Negro. Muy bien. ¿El color de Yoa? Ese color nunca me lo voy a olvidar, el de Yoa. Coral, así es. Y finalmente el color de Jesús en cambios es negro, ¿no? Muy bien. ¿Y mi color cuál fue? Ah, bueno, yo no di un color, ¿no? Solamente di un ejemplo, pero era el rojo, como los ríos de sangre de José María Arguedas, ¿no? Muy bien. Chévere. Genial. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hacemos después de cada actividad, Tenglava? ¿Qué hemos hecho? A ver, vamos. Esta es nuestra segunda actividad. ¿Qué hemos hecho? En esta breve actividad. Hemos jugado, sí. Hemos hecho más que jugar, hemos hecho un montón de cosas. Hemos deducido, nos hemos conocido, hemos adivinado, hemos interpretado, ¿no? Hemos hecho chacota, hemos dicho colores, hemos hecho un desorden, hemos pensado, hemos imaginado colores. Qué lindo lo que dice Víctor, ¿no? Hemos imaginado colores. Sí, yo aprendí un color nuevo, ¿no? Y de hecho el color coral, que no sabía que era coral, me gusta. Me parece un color lindo. No sé, me transmite mucha paz el color coral, ¿no? Eso, no sé si ustedes, ¿no? Porque el rojo, porque comparen, ¿no? Por ejemplo, comparen el rojo, ¿no? Color rojo. Mira, esto es bien interesante para que trabajen también con sus estudiantes, ¿no? Análisis de colores. Miren ese rojo, ¿no? Qué fuerte. Y miren el coral. Y miren, claro, y miren el coral. ¿Con cuál se quedan? ¿Con el rojo o con el coral? A ver, votemos. Yo dudo, ¿ah? ¿Para qué? Pues, ¿Para qué? Es verdad, ¿para qué? Por ejemplo, para el color de sus sábanas. Ah. Yo también, ¿no? Yo también, ¿no? Pero Jesús, ¿tú tienes sábanas negras? Está bueno eso, ¿eh? Está bueno eso, ¿eh? Está paja, eso de las sábanas negras. Me gusta. Muy bien, chévere. No, una lencería en colores. Entonces, una de las cosas interesantes de esta pequeña actividad que hemos hecho, ¿ok? Hay otro libro de Freire, que se los vamos a compartir después, que se llama Por una pedagogía de la pregunta, ¿no? Y acá les mando un fragmento. Y dice lo siguiente, Freire, Por una pedagogía de la pregunta. Yo lo voy a leer, ¿no? Si alguien quiere leer, por favor, interrúmpame. Me encanta que me interrumpan, ¿ok? Dice, léelo en coral. Eso ya, ahí ya me metes a otro nivel, ya no sé cómo leer en colores. Qué lindo eso, no sé cómo, ¿no? Voy a leerlo, no sé, en rojo, bueno, en fin.
Dice, Freire sabe que la pregunta abre caminos, ¿no? Entonces, en esta pequeña actividad, en lugar de decirles, denme una respuesta, les hemos pedido, hagan una pregunta, ¿no? Entonces, en Lava siempre estamos buscando eso, hacer preguntas, preguntar, 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 porque la pregunta abre, ¿no? Freire sabe que la pregunta abre caminos al pensar y orienta el sentido de la búsqueda, es decir, el sendero del estudio y la investigación. Por eso nos invita a vivir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curiosidad y demostrárselo a los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, a partir de esto que hemos hecho tan sencillo, ¿cuáles serían las dos características del docente en Lava Perú, desde el inicio hasta ahora? ¿Qué cosa estamos haciendo? Uno, dialogar, por supuesto. ¿Qué más? ¿No? Y si pueden, escriban oraciones un poco más largas o díganlo por micro, ¿no? Igualar, romper los patrones del autoritarismo, romper estereotipos. Así es. Bien. Yo podría agregar no tener miedo a decir que tengo miedo, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Comentemos. Así es, ¿no? Aprender, destrozar el orden alterno de la relación profesor-alumno. Así es. Genial. Y la palabra clave es hacer preguntas. Las preguntas abren, acuérdense. Las preguntas abren, ¿no? No sé cuántos de ustedes, a mí a veces me pasa que en la universidad nos dicen, dejemos foros y cuestionarios. Ah, su madre. Y tengo que revisar como un demente, ¿no? Y los estudiantes también se aburren haciendo foros y cuestionarios, ¿no? ¿No? Entonces yo prefiero dejar preguntas. Y eso lo dice Freire, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿quién se anima a leer este pequeño fragmento, porfa? Sí, los foros son terribles, ¿no? A ver, un voluntario para leer ese parrafito de Freire. Voluntario, Luisa, Joa, Juliet, Lucía, Pamela, Rea, hay un montón de gente. Isaí, Jason, Helen. Para escuchar una voz. ¿Quién dice yo? Uy, no hay voluntarios. ¿Por qué? No puede ser. Si quieres, yo leo. Diana, la gente te aclama. Tienen miedo. No tienen miedo a escribir, pero todavía tienen miedo a que se escuche su voz. Luciano. Te escuchamos, Diana, lee, por favor. Para el educador que adopte esa posición, no existen preguntas tontas ni respuestas definitivas. El educador que no castra la curiosidad del educando, que se adentra en el acto de conocer. Jamás le falte el respeto a ninguna pregunta, porque, aun cuando pueda parecerle ingenua o mal formulada, no siempre lo es para quien la formula. En todo caso, el papel del educador es, lejos de burlarse del educando, ayudarlo a reformular la pregunta. De este modo, el educando aprende formulando la mejor pregunta. Exacto. A mí eso de Freire me parece maravilloso, ¿no? O sea, en lugar de, miren qué loco, miren este cambio de 180 grados de Freire. En lugar de pedirles respuestas, pedirles buenas preguntas, ¿no? Claro, pero Van Ristet, que te fríen es bueno, siempre que no te falten el respeto. Ya, si te faltan el respeto, ya esa es otra cosa, pues, ¿no? Pero que te pregunten cosas que no tengan nada que ver, porque eso va a tener que ver con el maestro ignorante, que es la clase de hoy. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, una recomendación para los docentes, ¿no? Sugerencia para clase. En lugar de foros y cuestionarios, que a veces ni los revisamos, pedir a los estudiantes que hagan preguntas, buenas preguntas, ¿no? Entonces, imagínense que para una clase la tarea sea, tienen 20 estudiantes y la tarea es que hagan 20 preguntas. Entonces, toda la clase podría ser responder las preguntas de sus estudiantes, ¿no? Y eso sería una cosa bien paja. ¿Por qué? Porque el estudiante... Javier, Sí, dime. disculpa, una pregunta. Por supuesto. Como estás diciendo que deben ser preguntas abiertas, deben ser preguntas, bueno, puede ser preguntas bastante, digamos, directas, ¿no? Que tengan una respuesta precisa, ¿no? Tal vez eso no sea tan productivo, pero ¿qué tipo de preguntas o cómo más bien lograr que los alumnos vayan más allá de lo que se les pide, ¿no? O en el contexto de una clase,
a qué se refiere exactamente con formular esas preguntas? Genial, esa es una pregunta y vayan comentando si tienen respuestas, ¿ah? O manito, interrumpan, porque ese es el momento. Mira, yo como interpreto a Freire es cuando al estudiante le pedimos que haga preguntas, hay que darle ciertas pautas, porque lo que dice Freire es que ninguna pregunta está equivocada, pero hay que darles algunas claves a los estudiantes sobre cómo hacer buenas preguntas. Podrías decirles, por ejemplo, que tenga un mínimo de palabras, ¿no? Que la pregunta incluya una cita, ¿no? Entonces tú ahí vas modelando la pregunta para que la pregunta sea interesante, ¿no? Entonces, en lugar de construir la respuesta, construyes la pregunta, ¿no? Entonces, eso es paja en Freire, ¿no? También, claro, puedes decirle, tu pregunta tiene que incluir un contexto y le puedes dar un modelo de pregunta, ¿no? Claro, porque asumo que algunos tendrán miedo que la pregunta sea, ¿qué quiere decir el texto, no? Entonces, pucha, ya esa pregunta es como que muy general, ¿no? ¿No? Entonces la chamba de nosotros como docentes es justamente lo que dice Freire, ayudar a los estudiantes a hacer buenas preguntas, porque eso es democrático, ¿no? Una educación democrática es hacer buenas preguntas. En cambio, una educación más autoritaria es más bien tener todas las respuestas correctas, porque las respuestas correctas son las que quiere el profesor, ¿no? Entonces más bien es darle la vuelta un poco a esa onda, ¿no? A ver, Sofía dice, una pregunta que no sea fácil de responder solo leyendo unas páginas del texto, sino que involucre más interpretación. Así es. La respuesta te llevaría a una construcción del sentido, porque podrían ser preguntas que se alejen de los contenidos y vayan más allá, ¿no? Por ejemplo, otra alternativa para hacer eso es hacer un Google Drive con todas las preguntas del semestre. Y, por ejemplo, el examen parcial o final puede ser una de tantas preguntas, ¿no? Y son preguntas que ellos han hecho, no las que el docente ha hecho, ¿no? Entonces, Freire es bien potente para el tema de la pedagogía de la pregunta, ¿no? No sé si te ayudó un poco esa respuesta o tienes alguna otra repregunta. Sí, he captado lo que has tratado de decir. Chévere. No, lo que a mí se me ocurría era que se expone a bastante libertad, ¿no? De parte de que el alumno formule unas preguntas, ¿no? Que tal vez estén más allá de un contenido que el docente ha preparado, ¿no? Y nuevamente surge ese miedo a tener una respuesta concreta, ¿no? Así Entonces, es. cómo lo concibe en este caso Freire, ¿no? Importa también la respuesta, ¿no? La respuesta debe construir el propio alumno, o el profesor debe centrar una respuesta, porque eso también puede ser peligroso, ¿no? Ujú. El alumno hace una pregunta y el profesor responde de una manera tajante, ¿no? Y también se cortan los sentidos ahí. Eso que has dicho tú, por ejemplo, es genial. ¿Las preguntas son peligrosas o no? A ver, pregunta para... Les hago una pregunta. Además, preguntando. Yo soy un preguntón, a mí me gusta hacer preguntas. ¿Las preguntas son peligrosas? Así es, las preguntas son peligrosas, ¿no? Las respuestas también son peligrosas, claro que sí. Pero las respuestas, como son respuestas, es, tienden a cerrar un poco más, ¿no? No digo que esté mal dar respuestas, obviamente también hay que dar respuestas, ¿no? Pero la pregunta es simple, ¿por qué? Porque cuando haces preguntas, estás esperando ¿qué? Una respuesta, ¿no? Esa es un poco la chamba. Bacán, chévere. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito con lo que dice Freire. Ah, Sofía, cuéntanos. Nos encantaría escucharte. Ah, ya, ¿me escuchan? Sí, yo sí te Sí. escucho. Ah, ya, ya. Es que una vez cuando estaba dictando un curso, uno que siempre hacía preguntas que eran, que hablaban de otros temas, pero yo, si el alumno intentaba hacer un vínculo con el tema, pero podía hacer explícita la relación, ¿no? Además de, no sé, teórico, y él lo relacionaba con algo que había, no sé, alguna noticia, pero no se lograba entender qué quería decir. Y a veces cuando levantaba este chico, me preguntaba algo y los otros alumnos se reían de sus, o sea, también como que se tapaban la boca porque no querían reírse que fuerte y que él escuchara y se sintiera avergonzado. O sea, pero yo estaba al frente y veía a todos los alumnos como que tapándose la boca, riéndose de sus preguntas. Entonces, yo tenía
a veces ver a otras personas riéndose también hacía que yo me quiera reír, pero tenía que aguantarme y decir, ah, ya, creo que quieres decir esto. Y él decía, no, es esta otra cosa. Y mientras tanto, mientras trataba de hacer ese juego, los otros alumnos me miraban riéndose por las preguntas del chico y yo no sabía qué hacer, o sea, era difícil como guiarlo mientras había presión de los otros alumnos por sus risas, ¿no? Pero a veces trataba de decir, ah, ya creo que quieres decir esto y mencionaba algo que quizás no era lo que él quería decir, pero a veces ya no podía seguir con esa dinámica porque era mucho por también lo de los otros alumnos que se reían. Entonces, esa es mi anécdota, ¿no? Pero igual trataba de encontrar un vínculo con el tema que estábamos viendo. Ujú. Genial, sí, pues, ¿no? No sé qué opiniones tienen, eso es algo que puede pasar y lo que dice Luis es ahí muy, muy importante, ¿no? Va a depender porque si realmente quiere preguntar o quiere provocar, ¿no? Es un jodido el estudiante, ¿no? Que puede pasar también a veces, ¿no? A ver qué están comentando. Sí, eso puede pasar, ¿no? Así es un juego, ¿no? Entonces ahí el profesor tiene que saber lidiar, ¿no? Con esas preguntas incómodas. Pueden haber preguntas incómodas, pueden haber preguntas que quieran provocar. Y acuérdense, y esto apúntenlo, el estudiante está en todo su derecho de provocar. Eso es democracia. El estudiante puede provocarte. Mientras no falte el respeto, el estudiante tiene derecho a hacer cualquier tipo de pregunta. Porque lo más triste es que el docente le niega al estudiante a hacer sus preguntas. Tener miedo de preguntar, eso es lo peor, ¿no? Eso es a lo que va Freire. En el momento en el que el estudiante se siente ridiculizado, tiene miedo de preguntar por cualquier cosa, pasamos de una pedagogía de la pregunta a una pedagogía de la respuesta, ¿no? Entonces, es la pedagogía de la estrellita, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta correcta? Y si tienes la respuesta correcta, te pongo la estrellita en la cabeza, ¿no? Así es, Van Richthofen, exacto, ¿no? Y tu comentario me permite ver por qué en Lava Perú preferimos el Zoom, el Discord al Zoom, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, desde que comenzó la clase, nadie deja de participar. Todos están hablando, ¿no? Yo soy una suerte de ventríloco, no, de medium, ¿no? De chamán, que estoy un poco leyendo sus comentarios, ¿no? Así es. Muy bien, Luis. Miren qué es lo que pasa lo que ha dicho Luis. Discord es una aplicación de juegos. Entonces en Lava, para enseñar, aplicamos una aplicación para jugar. Chévere. Sí, es para gamers, ¿no? Es para gente que está en videojuegos, ¿no? ¿No? El Zoom, en cambio, es una aplicación para hacer videoconferencias. Y una clase no es una videoconferencia. Una videoconferencia es una videoconferencia. Así que, ¿no? Eso es una cosa. Chévere, muy bien, genial, genial. A ver, ¿qué dice Sofía? En sí yo notaba que él tenía dificultades para relacionarse, no se medía muy bien, y por eso sus preguntas no eran muy entendibles. Era algo particular de este chico, pero sí he visto que otros quieren joder o hacer chacota con sus compañeros. Esa sería una buena pregunta para acabar esta parte. ¿Qué pasa si tenemos un estudiante que es preguntón, pero preguntón jodido? O sea, que quiere chacotear nomás, que le interesa un carajo el tema del curso. ¿Qué harían como docentes? Ajá, Daniel dice que lo jode de vuelta. Un ping-pong, entonces. Ajá, está bueno eso. Eso me gusta a mí, el ping-pong, ¿no? ¿No? Porque si el docente se achica, ¿qué pasa si el docente se achica frente al estudiante jodido? Es como un partido de fútbol. La imagen, pues. Pierde las riendas. Así es, ¿no? Así es. Entonces, ahí un poco el docente tiene que tener un manejo muy fuerte de la clase, ¿no? Aunque suene contradictorio con lo que acabamos de decir, ¿no? La democracia y la igualdad, pero el docente tiene que saber esos momentos complicados y de tensión, ¿no? ¿No? Y si el estudiante pues gana, ya pues decirle ya me ganaste, me ganaste, ¿qué voy a hacer? O sea, ya fuiste más, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, hay alumnos que lo que dice Van Richthofen es cierto, ¿no? Ahí hay que ver, ¿no?
Bien. Sí, sí, ¿Me ya. escucha, Javier? Sí, claro, habla. Acá interrumpan, por Ya, favor. no, Dilo. sino que cuando el profesor es creativo, me parece a mí que, entre comillas, los alumnos jodidos, más bien les encanta eso, ¿no? Ujú. Una clase creativa genera crear mundos nuevos, entonces el alumno se siente muy participativo y es muy democrático, la clase es muy suelta, ¿no? Donde en realidad nadie está imponiendo nada, el profesor pone su condición de clase y todo va, me parece, ¿no? Que es una excelente condición para poder animar una clase y generar la creatividad, crear mundos nuevos, ¿no? Que esa en realidad es el destino de cada persona, ¿no? Perfecto, por Es su... como cuando juegas un deporte o cuando juegas ajedrez, te diviertes más cuando tienes a alguien de tu nivel, de tu misma categoría, que cuando tienes a alguien que no sabe hacer nada. Entonces el alumno pegado, le respondes con su propia medicina en su mismo campo de juego, dice, este profesor es bacán, este profesor es de los míos. Así es, ¿no? Sí, porque es Una que... cosa con respecto a Freire, que yo creía que no me escuchaban, era que habría que preguntarse a este señor cómo creó esa capacidad para percibir al alumno, ¿no? Una capacidad muy grande para entender qué era la educación en su más profundidad, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, una cosa importante de Freire es que Freire fue profesor de todos los niveles de la educación, ¿no? Universitaria, básica, regular, ¿no? Entonces, eso te da una riqueza de info bien paja, ¿no? Chévere. Mente estaba puesta en el alumno, no en él, ¿no? Así es. Eso es Le importante. prestaba la creatividad, ¿no? Así es, ¿no? Y eso es otra cosa que nos interesa en Lava, ¿no? Lo importante es la voz del estudiante, pues, ¿no? Claro. ¿No? Más es el futuro, Javier. Es el futuro de la educación. ¿No? Sí, y una cosa que yo me he dado cuenta, y con esto terminamos esta parte, o sea, está genial, es que también hay que acostumbrar al estudiante a hacer preguntas, porque el estudiante está acostumbrado a que el profesor dicte. No sé si Recibir. a recibir, ¿no? Entonces, más bien el estudiante debería ser un preguntón, ¿no? Un preguntón jodido todavía. Esos estudiantes a mí me parece que son interesantes, ¿no? Y yo creo que todos son preguntones en realidad, solamente que hay un montón de prejuicios sociales, históricos, que los hacen no querer preguntar, ¿no? Entonces, creo que habría que salir de eso. Muy bien, chévere, genial. Entonces terminamos la segunda parte de nuestra pequeña charla de hoy, conversación. ¿Cómo solucionar esos prejuicios? Así es. Esa es una chamba, ¿no? Freire, ahora que les pasemos el libro de Freire, si no lo han leído, podría ser un buen punto de partida, ¿no? Leer a Freire con sus estudiantes, por ejemplo, qué lindo sería, ¿no? Entonces, y hacer preguntas. Bien, entonces pasamos a la tercera parte, porque hemos hablado, acuérdense, uno, ¿no? Para ir resumiendo, ¿no? Yo soy una suerte de articulador nada más, ¿no? Primer punto, no tener miedo a tener miedo, ¿no? Segundo punto, hacer preguntas y ayudar y colaborar mejor. Y colaborar con el estudiante a elaborar preguntas más interesantes, ¿no? Entonces, una técnica allí concreta es, en lugar de formularios y foros, preguntas, pues, que hagan sus preguntas, ¿no? ¿Okay? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces, vamos a pasar a la tercera actividad y vamos a ver un video que para mí es el mejor, quizás es una de las clases más divertidas que he visto en la historia. Y vamos a encomiarlo y vamos a criticar la clase también. Y ya con eso terminaríamos nuestra clase de hoy, porque esa persona que está enseñando en este video que vamos a ver es lo que Jacques Rancière llamaría un maestro ignorante. Es decir, alguien que está enseñando lo que no sabe muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver un video y ahorita vemos el tema de Luis. El video dura 5 minutos, lo vamos a ver cada uno por su cuenta. Está en YouTube, aquí se los mando. Y pueden darle play al video aquí y lo vamos a ver y en 5 minutos volvemos para comentarlo.
Listo. Entonces, ya deben ir terminando los que faltan, tranquilos, vayan viendo con calma, en unos segundos. Entonces, la chamba de nosotros como docentes no tiene que ser pues simplemente decir pues que, wow, don Ramón, qué genial, ¿no? Sino también hacer críticas a don Ramón, ¿no? Es un buen profe, yo creo personalmente que es un buen profe. Pero vamos a ver los puntos que nos han gustado y los puntos que le recomendaríamos a don Ramón que podría cambiar, ¿ok? Entonces, comencemos. Y esto nos va a permitir conectar con el último libro de la clase ya, de la sesión de hoy, de la conversación de hoy, que es El maestro ignorante de Jacques Rancière. A ver, comentario. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Es posible comentar? Por supuesto, te escuchamos. Bueno, empezaré por lo que no me ha gustado de don Ramón. Perfecto. Si bien es cierto, vemos que hay un control de la clase. Claro, su control inicialmente es en base al miedo, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, te meto terror y obviamente te acaparo y no te doy ya pues ninguna opción a nada, ¿no? Así es. Muy bien. Lo que me ha gustado es que, claro, en base a lo que hablan del tema del maestro ignorante, ¿no? Que yo no diría tanto que es un maestro ignorante, sino que él pues te enseña o te está enseñando muchas veces cosas que son básicas para el saber humano, pero muchas veces son minimizadas, ¿no? Por el academicismo. Así es. Y ahí vemos ese contraste tan fuerte entre don Ramón y el profesor Girafales. El profesor Girafales representa lo académico, el profesor recto, el que sigue el sílabus, el esquema, ¿no? Y don Ramón en medio de, digamos, de este empirismo, por decirlo así, me recuerda un poco a los filósofos, ¿no? Como que de la antigua Grecia, que tenían sus discípulos y que salían con ellos a las calles y aprendían, ¿no? En el día a día y en su cotidianidad, grandes saberes que tú puedes también encontrar en un libro, pero dados de una forma pues muy rica y muy expresión en donde el alumno también interactuaba, intercambiaba, jugaba con ellos, ¿no? Y eso también es positivo, ¿no? Entonces, para cerrar, esos serían los puntos a favor y en contra que he visto en don Ramón y me gustó mucho la figura del final, ¿no? Que se ve el contraste entre lo académico y, por decirlo así, lo popular o lo alternativo o lo vanguardista. Genial. Sí. Ahorita Daniel, es súper interesante. Una cosa que ha dicho Diego me parece fundamental, ¿no? Que no sé si Chespirito lo habrá pensado allí, pero cómo don Ramón enseña algo que sí nos sirve para la vida, algo significativo, ¿no? Si tomamos veneno, nos electrocutamos, nos morimos, ¿no? En cambio, luego viene la aritmética y la típica pregunta del estudiante, ¿y eso de qué me va a servir? ¿No? Entonces, no digo que eso sea la verdad, pero es interesante esta contraposición que hacen entre Girafales y don Ramón, entre lo útil, lo importante para la vida y lo que parece que no es muy importante, ¿no? Entonces, eso es interesante para reflexionar, por supuesto. Daniel, dinos. Sí, a mí lo que más me gustó es que es un performer. O sea, se pone en la posición de la calavera, salta, sonríe, o sea, muestra emociones. O sea, está haciendo como que su teatro. Entonces, claro, uno puede decir los alumnos les prestan atención porque tienen miedo, pero al final uno por miedo no va a estar tan atento a una clase. A los alumnos no solo se les hace sorprendente, sino que se les hace familiar. Y además le dio 6 puntos a alguien que no le respondió, pero le hizo una contrapregunta. Y eso me gustó mucho. A Godínez. O sea, este fragmento es para hacer una tesis doctoral de educación, pero nadie lo ha hecho todavía, así que a mí me encanta. En algún momento voy a escribir algo, ¿no? Entonces, una cosa interesante es la pregunta. Diego dijo al inicio, y acá yo estoy preguntando porque no sé, o sea, no tengo las respuestas, pero es interesante. ¿Le tienen miedo a don Ramón? No, yo estoy dudando, no sé si tienen miedo. Al inicio como que don Ramón quiere dar miedo, pero
Pero le tienen interés, no miedo. ¿no? Hay una suerte de momento medio, ¿no? Como que le tienen miedo, pero también les da risa, no lo sé, ¿no? Luego lo aplauden también, ¿no? Interesante. Genial. Más Claro que comentarios. don Ramón les genera familiaridad. ¿No? Claro, por ejemplo, un poco lo que decía Sofía, Godínez sería el estudiante vivo, ¿no? Pero pregunta para todos, ¿don Ramón censura la respuesta de Godínez o hace como Freire? Exacto. Don Ramón no censura la respuesta que se sale del libreto, miren. Qué interesante, ¿no? Entonces, tenemos a un don Ramón que está aplicando las técnicas del maestro ignorante y las técnicas de Freire. ¿Quién lo diría? ¿No? A ver, ¿qué dice Yamile? Es como me cuentan algunos alumnos que les preguntan a su maestro de matemática para que les va a servir y los maestros dicen que eso no importa, solo que sepan la ejecución de la fórmula, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, quizás aquí la respuesta no sea dejar de enseñar matemáticas, por supuesto, ¿no? Sino cómo lograr que las matemáticas sean útiles para los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es un poco una chamba que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, intento que la literatura les sirva en la vida a mis estudiantes, entonces, porque si no, ¿para qué? ¿No? Genial. Así es. Muy bien, más comentarios por micro, a ver, ya estamos más en confianza, se conocen más. Quizás a alguien no le ha gustado para nada, don Ramón. La primera parte es más complicada, ¿no? Porque parece muy autoritario, pero comentemos. Hay algo que me llamó la atención al comienzo, que es cuando él hace estas preguntas, ¿no? Aleatorias, que implican un saber que no es el académico, ¿no? Un saber social. Y, por ejemplo, cuando hablaba de estas formas del fútbol, o estas técnicas del fútbol, o estas tácticas, ¿no? Y promover eso en clase es algo que no se suele hacer, no se suele hacer para nada, promover el conocimiento social o simplemente que tenga que ver no con lo académico, sino con aspectos de los cuales todos compartimos, ¿no? Como puede ser un deporte. Así es. Y no estoy seguro si es cierto también que trabaja el conocimiento del cuerpo, ¿no? Cómo el alumno conoce lo que puede hacer su cuerpo como medio de expresión también. Él sí utiliza bastante la teatralidad, pero no sé si es que eso puede proyectarse también a los alumnos, lo cual me sería también interesante, ¿no? Que se propongan esos dos tipos de conocimientos que son los que no son tan valorados o no son tan puestos en las clases comunes, ¿no? Exacto. ¿No? Ahora, una pregunta interesante. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Perdón. Sí. Sí, Diana, por supuesto. Sí. Que don Ramón no tiene miedo, parece que no tiene miedo desde el inicio, ¿no? Él entra con mucha seguridad. Sí. Porque entonces el profesor Girafales le dice, pero no tiene que hacer, y él dice, no, vayas usted, yo mismo soy. Yo mismo soy, no, exacto. No. Sí. Y una última cosa que don Ramón podría haber dicho, voy a enseñar química, porque era un poco de química lo que está haciendo, ¿no? Pero no, lo enseña desde otro punto, ¿no? Desde un punto muy, o sea, desde utilidad práctica, o sea, desde un punto en que los alumnos pueden ver su utilidad práctica, ¿no? Así es. Eso que dice Diana es Porque claro, le dices aritmética, estás volando, pero si te dice, te voy a enseñar cómo comprar o algo, es otra cosa. Así es, ¿no? Claro, en lugar de decirles voy a enseñarles química, les enseño cómo defenderse del veneno, ¿no? Entonces sí hay química ahí, ¿no? Pero desde una perspectiva muy práctica, ¿no? Exacto, bacán, chévere, ¿no? ¿No? Chévere, muy paja. Entonces, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta que toda la serie Chespirito es una crítica al buen profesor Girafales, ¿no? Que es un tipo muy bueno, es un tipo honesto, es un tipo justo, es un tipo enamoradísimo, un romántico, pero los estudiantes siempre se aburren en la clase, ¿no? Es quizás toda la serie de Chespirito es justo eso, ¿no? ¿No? Y no sé si ustedes han escuchado que por allí algunos dicen que el corazón de la serie, de la vecindad del Chavo, no es el Chavo, sino ¿quién es? Don Ramón. No sé si ustedes han visto esa teoría, que Don Ramón es el que conecta todo, ¿no? Porque ¿quién le pega, o sea, digamos, si no hubiera Don Ramón, ¿a quién le pega Doña Florinda?
a quién le pega Kiko, con quién está el chavo, quién es el padre de la Chilindrina, de quién se enamora la bruja del 71. O sea, don Ramón es como el que conecta al señor Barriga, ¿no? Entonces, para mí esa imagen es del docente es emocionante, ¿no? A mí me emociona personalmente cuando veo eso, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, críticas a don Ramón, también, por supuesto, ¿no? Quizás el autoritarismo inicial, ¿no? Eh, ¿no? Quizás la pregunta que saldría es, ya, don Ramón, pero si lo dejáramos una hora, ¿cómo haría, no? ¿No? Sí, una cosa que don Ramón, cuando pregunta qué significa este símbolo, no deja que los alumnos hablen, ¿no? No deja que él pregunta y contesta solo. Buena, muy buena. Aunque igual es bien teatral todo, pero contesta solo igual. Qué buena, qué buena. Eso que dice Diana es fundamental, ¿no? O sea, es tan apasionado que se olvida de que, de la pregunta, de la respuesta, digamos, ya, ¿no? Los chicos simplemente están obnubilados, ¿no? ¿No? Ahora, la pregunta es, creo que Chespirito también la vio ahí, que este apasionamiento de don Ramón es muy breve, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dura 5 minutos nada más, ¿no? Y quizás luego de eso vendría ya la parte más de conversar con los estudiantes, ¿no? 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 Piensen que hay docentes que hablan 2 horas, pues no, uy, 2 horas, pero no sé. ¿No? Yo en facultad tenía docentes que hablaban 2 horas, literal, ¿ah? Yo me iba de su clase, no aguantaba. Así es, ¿no? No se puede mantener. Ahora, y la última pregunta para pasar a Rancière, y la voy a escribir. ¿Todos debemos ser como don Ramón? Ah, mira, dice sí. Ok, por momentos. A ver qué dicen. A ver, Daniel, ¿tú qué dices? No, ¿cómo así? O sea, claro, si te sale, no, ni siquiera si te sale, si te inspira a ser un don Ramón, o sea, si eres un pata de barrio que por algún motivo se acabó estudiando educación, que tiene el don del teatro, puedes ser un don Ramón, pero si no eres eso, si más bien eres, no sé, un padre que le gusta hacer cosas bizarras, o que es un súper académico, pero quiere mostrar los temas académicos como algo cercano, tipo convencerlos de que la ópera es metal o algo por el estilo, ese es tu estilo. Así es. Esa es tu versión de profesor. Sería muy aburrido si todos fueran don Ramón porque Así dejaría de es. ser sorprendente. Exacto, ¿no? Y eso es lo que buscamos en Lava. No que cada profesor, nosotros no tenemos un modelo, ¿no? Simplemente queremos que cada profesor encuentre su estilo. Y eso es lo que hacen los poetas. Por eso para Lava Perú, un docente es un poeta, ¿no? Y su chamba es buscar su estilo, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta de Lava Perú, ¿no? Bacán, chévere. Muy bien, entonces terminamos simplemente con algunas notitas sobre un poeta de la calle, ¿no? De donde sea, ¿no? Y terminamos con un último texto que también se los vamos a compartir para que ustedes lo lean en la tranquilidad de su hogar y durante la cuarentena, que es el texto de Rancière, ¿no? Que se llama El maestro ignorante. Claro, Jesús, algunos prefieren el estilo nerd también, ¿no? Si todos fueran Don Ramón, qué aburridos, pues, ¿no? Más bien lo rico es que haya un Girafales, un Don Ramón, un señor Barriga, ¿no? Esa diversidad es lo que es rico, ¿no? ¿No? Entonces, si ustedes conocieran al equipo Lava completo, uy, no, somos más distintos que la patada, ¿no? Qué bárbaro. Cada uno tiene su estilo de enseñar, ¿no? ¿No? Y de hecho ahorita viene uno, que es Hans, que van a ver que tiene otra manera, ¿no? Entonces, ya, listo. Entonces termino con lo de Rancière, para que no se vayan, porque ya estamos sobre la hora. Bueno, vamos a acabar bien, porque hemos comenzado un ratito tarde. Entonces, el libro de Rancière, ¿no? Y voy a aplicar un método también que aplicamos en Lava, que es difícil, que es que el docente no debería hablar más de 5 minutos seguidos, ¿no? Eso es bien complicado, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, el texto de Rancière se basa en un pedagogo francés que se llama Joseph Jacotot, ¿ya? Es la imagen de ese señor loco que está ahí. Es como un Don Ramón, del siglo XVII, ¿no? No, XVIII, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima a leer lo que dice allí? Un voluntario. Un voluntario, por favor.
A ver, voluntario, voluntario. Yo, muy bien. Diego, tú mismo eres. Estos dos parrafitos. A ver, Diego. Aló, ¿qué tal? Ya, ahora sí. Perfecto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya lo Aquí está. Sí, perfecto. Ya está. En Lovaina, encargado de enseñar francés a estudiantes cuya lengua no comprendía, les pidió estudiar una edición bilingüe de las aventuras de Telémaco de Fénelo. Por medio del estudio del texto y de su traducción, y sin explicaciones del maestro, los estudiantes se revelaron capaces de aprender el funcionamiento de la frase en francés y de explicar lo que no había comprendido de la novela. Esta experiencia permitió a Jacotot proponer una didáctica que se oponía al método clásico que se funda en la capacidad de aprender por uno mismo, más que en la transferencia del saber del maestro al alumno. Su nuevo método de enseñanza universal, por el cual se proponía emancipar las inteligencias, atrajo sobre él la atención a partir de 1818. Sostenía básicamente que cualquier persona podía aprender sola y sin maestro. Este debía limitarse a dirigir o sostener la atención del alumno. Proclamó como base de su enseñanza algunos principios desafiantes y aparentemente paradójicos. Muchas gracias, Diego, ¿no? Entonces, Jacotot hasta hoy es polémico, porque él dice que se puede aprender sin maestros, se puede enseñar lo que no sabemos, ¿no? Nuevamente, ¿Jacotot es la pedagogía del ABA? No. Jacotot nos ha dado ciertas ideas y nosotros vamos descubriendo cosas, ¿no? Pero es bien interesante pensarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas claves de Jacotot, ¿no? Y acá voy a dejárselas. Y por favor lean el libro que les vamos a compartir porque es un libro grande, ¿no? Acuérdense, el libro es de Jacques Rancière. Dice Jacotot, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Para terminar esta parte. A ver, díganme si se escucha bien. Sí, te escucho. Listo. Muchas gracias, querido profesor. Por ejemplo, eso que dice Luis es bien interesante, porque Jacotot dice que no hay que explicar, y yo como docente entro en crisis, porque yo quisiera ir a un salón de clases y no explicar, quisiera conversar nada más con mis estudiantes, y lo intento. Acá tengo algunos alumnos que están aquí, y ellos no me dejarán mentir que lo intento, pero a veces el estudiante quiere explicación y quizás necesita explicación. Entonces, por eso el texto de Jacotot me parece tan interesante, ¿no? Porque nos invita a reflexionar sobre la importancia o no de la explicación, ¿no? Entonces, creo que ya el hecho de que nos haga conscientes de eso es un golazo, ¿no? En Jacotot. Entonces, primer punto del maestro ignorante. Dice, el maestro ignorante no comienza desde la posición de quien sabe, sino desde la posición de quien no sabe. Se trata entonces de reconocer nuestra condición humana radical, la ignorancia, ¿no? Para Jacotot, tanto el estudiante como el profesor somos ignorantes y hay que partir de allí. La experiencia significativa, dice Jacotot, no es un acto racional que se entiende como una acumulación ordenada de conocimiento, sino es deseo de aprender más, necesidad de saber que juntas, perdón, si no es deseo de aprender, más necesidad de saber que juntas encienden la voluntad. El ejemplo que pone Rancière es el niño o el turista cuando aprenden a hablar, ¿no? El problema con los explicadores es que legitiman una asimetría del conocimiento. Esto es polémico. Los docentes nos hemos convertido en explicadores compulsivos. En cambio, dice Jacotot, si todos somos ignorantes, incluso el maestro, todos podemos compartir algo sin ser explicadores. Quizás la mejor manera de enseñar sea hacer buenas preguntas. Y finalmente, la habilidad universal del ser humano es su capacidad para establecer relaciones entre todas las cosas del universo. En tal sentido, si ignoras algo, puedes entenderlo a través de relacionarlo con lo que ya sabes, y en comunidad. De allí que tener un objeto en común para comenzar a aprender sea necesario, ¿no? Puede ser un libro, un juguete o un poema, ¿no? Entonces, en el caso del ABA Perú, siempre nuestro pretexto es un poema, ¿no? Pero el pretexto puede ser cualquiera, un juguete, wow, lo que quieran, ¿no? Eso era un poco lo que quería decir. ¿Comentarios? A ver. Miedo de quedar mal. Sí.
a veces nadie dice nada, entonces no sabemos si han entendido o no. Así es, ¿no? Así es, Diana, por eso viene la pregunta más sencilla. En lugar que han aprendido, ¿qué hemos hecho? Entonces, me he reído, me he aburrido, no he hecho nada. Profesor, usted no ha hecho nada, entonces, ¿por qué me pregunta eso, no? Entonces también se podría hacer esa pregunta, ¿no? A ver, Sofía, ¿puedes comentar eso un poco más con micro para entender? Porque me parece que es una idea un poco compleja, así que valdría la pena escucharlo. A ¿Me ver. escucha? Sí, sí, sí. Dije que sí, claro, por ejemplo, decir a la clase entera o preguntar, ¿han entendido? O, por ejemplo, preguntarles, ¿ha quedado todo claro? Y que un alumno levante la mano y diga, no me queda claro. Ajá, claro. Como que para algunos da miedo, ¿no? También para los alumnos, o sea, da miedo presentarse o por presentarse o parecer vulnerable o que a veces también los alumnos se distraen y entonces dicen, creo, ¿no? Dicen como, ¿qué tal si lo que ha dicho la profesora o el profesor eh, lo dijo ya y yo estuve distraído y por eso no pregunto, ¿no? Porque ya lo ha dicho. Así Eh, es. ajá, entonces ellos también tienen, creo que ese miedo y claro, nosotros y ellos también, ¿no? De quedar mal o quedar como tontos, porque también los alumnos, o sea, cuando yo he sido alumna también he escuchado que otras personas, otros alumnos dicen, o sea, compañeros de clase dicen, ay, este chico, esta chica pregunta mucho o pregunta cosas que ya se entendieron y es como que se quejan de otros que hacen perder tiempo, entre comillas, en la clase, ¿no? Y quizás algunos tienen ese miedo de que también hablen mal del mismo Ujú. por eso, ¿no? Por hacer muchas preguntas o hacer preguntas obvias. Entonces es de doble sentido, o sea, va por los dos lados, ¿no? Por el profesor y por el alumno, creo. Ujú. Eso es súper interesante, ¿no? Entonces, por eso, hagan la prueba en sus clases, pregunten qué hemos hecho, quizás no siempre, pero algunas veces, ¿no? Y lo paja del que hemos hecho es que cada uno dice, pues, ¿qué ha hecho? Y a veces pasa que cuando dices qué has hecho, la respuesta que tú querías dar sale de los estudiantes, ¿no? A veces pasa, ¿no? Entonces, prueben esa técnica. Álvaro, sí, tú querías participar. A ver, el buen Álvaro. Álvaro. Ah, perdón, perdón. ¿Cómo está? Sí, ahí está. Dinos, cuéntanos. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ok, bueno, desde mi postura de estudiante, a ver, participaciones, creo que tienen diferentes connotaciones Ujú, en la medida que, en la medida en la cual tú visualizas al profesor. Personalmente en mi carrera, ujú, y también siendo, futuro psicólogo, entre comillas, ujú. tú determinas también y ves a la clase del profesor que tienes al frente y cuando él dice preguntas, ¿entiendes más o menos si es que tu pregunta va a venir con una réplica, o sea, con una respuesta del profesor, o si esta va a venir con algún tipo de corrección por parte del profesor? Entonces, también ante esa situación, tú mostrarte frente a otros en una situación donde tú eres el corregido, donde tú eres sobre el que se puntualiza algo, Ujú, recibe como que una connotación medio hostil, ¿me entiendes? No ujú, sé si... Entonces te retraes y no quieres y no quieres hablar de ello con otros, no quieres claro. hacer la consulta, Ujú, se desmotiva el alumno, se vuelve hacia sí mismo, entonces, así claro, se es. pierde la conciencia de que hay algo que yo quiero preguntar y de que yo quiero en realidad que me aclare el profesor. Ujú, Este, y por eso te digo, también cambia la connotación de participación, porque ya no es una participación, sino en todo caso es un reto. ¿Me atrevo a hacer la pregunta? ujú, ¿Me así es. Sí, 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 sí. Entonces, claro, depende de cómo lo visualices al nivel intrapsíquico, si es que lo puedo poner así. Ujú, La participación como palabra, el sui generis, se entiende como yo estoy levantando la mano, estoy pidiendo una opinión, la que yo estoy dando, etcétera, etcétera. Pero a nivel, digamos, de cómo tú lo procesas, eso es otra cosa. Y puede cambiar
desde su raíz hasta su significado, hasta como tú lo entiendes y hasta como tú también lo vas a, hasta lo que tú también vas a preguntar y si lo que vas a preguntar es propicio en ese momento. Ujú, así es. Sí, Claro, y la participación es muy compleja, es un fenómeno, como tú dices, psíquico, físico, es bien, bien compleja, ¿no? Entonces hay que estar como que muy, muy pendientes de todo eso. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yendo a eso que tú decías, pienso en si un estudiante que te dibuja está participando, ¿no? Yo diría que sí, solamente que no está participando, y voy a tus palabras, Álvaro, no está participando quizás verbalmente, pero está participando visualmente, te está dibujando, por algo te habrá dibujado, o sea, algún interés habrá despertado en el estudiante, ¿no? ¿No? Entonces, quizás ahí la pregunta sería cómo ese interés del estudiante lo redirigimos, ¿no? ¿Cómo hacemos que se vuelva útil para el curso, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa también a mí que siempre yo converso con colegas sobre estos temas es el temor al ridículo, que es muy fuerte en los profesores, ¿no? Sobre todo los profesores mayores. Pero bueno, Hans quiere decir algo también. Qué bien, qué Ah, chévere. ya, sí, quería comentar, no sé, y también preguntarles, creo, Ujú, a ustedes si tiene que ver esto en relación a las carreras o cosas que enseñan, ¿no? O cursos que enseñan. Por ejemplo, yo enseño a alumnos de derecho y por lo general, bueno, primero desde mi experiencia como alumno, la visión es bastante jerárquica del profesor hacia el alumno, ¿no? Y ahora que enseño derecho también a mí al menos me resulta un poco difícil quebrar esta direccionalidad o esta especie de jerarquía que ujú, yo entiendo desde el conocimiento, ¿no? Que tengo, o la expertise que tengo ya en esta materia jurídica, ujú, que viene bastante la lógica misma de esta disciplina, ¿no? Donde hay una lógica bastante fuerte enraizada de jerarquía, autoridad, institucionalidad, formalismo. No ujú. sé ustedes si podrían señalar o cómo lo ven desde su disciplina, o tal vez es un problema, tal vez la realidad de la misma concepción de las disciplinas académicas o de los propios cursos o el conocimiento. Ujú. Chévere. Sí, comentarios, está muy bueno eso, ¿no? O sea, a ver, un poco para reformular, aplicando a Freire, ¿no? Reformular esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo la materia que se enseña influye en la forma de enseñar? Por ahí vas, Hans, creo, ¿no? ¿No? Sí, Ujú. exacto, va por ahí, exacto. Ujú. Sí, Es como que lo mancha. Por ejemplo, en antropología la enseñanza es más lineal. Hay una especie así de es. ruptura de jerarquías, una especie de cuestionamiento a eso, ¿no? Ujú. En cambio, Eso es en interesante. derecho no se pretende cuestionar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso, eso, En eso, derecho hay una idea de norma, ¿no? De normar todo, ¿no? Una cosa así. Eso es súper interesante porque un debate que tenemos con la gente, con el equipo de Lava es que, por ejemplo, diferenciar las humanidades y las ciencias. Yo he hablado con profesores de matemáticas y, por ejemplo, en ciencias, yo siento, yo soy profesor de humanidades, pero creo, y acá ustedes ya me dirán, que en las ciencias la explicación parece que es más necesaria, ¿no? ¿No? No sé si en el derecho también, ¿no? Porque, porque digamos, según Jacotot y Freire, una clase ideal sería una clase que sea una conversación, nada más, ¿no? Pero con la pregunta que les dejamos en Lava es si es que eso se puede hacer en todos los cursos. Yo creo que en humanidades sí se puede, ¿no? Pero en ciencias, por ejemplo, ahí sí me declaro un ignorante, ¿no? No sabría decirte, ¿no? Yo ahí, Hans, creo que en derecho yo creo que sí se podría, solamente que son bien verticales. Tú me has contado además. O sea, si hay una disciplina del diálogo es el del derecho, pues. O sea, no hay más. El diálogo, el derecho es puro diálogo, ¿no? Es pregunta y respuesta, es eso, ¿no? ¿No? Entonces eso también habría Yo creo que que. Es yo creo que hay debatir, ¿no? Es el debate. Es el debate, exacto, ¿no? sí, exacto, es el debate, pero a mí la pregunta, o sea, lo que a mí me cuestiona y en realidad también me genera ya hasta molestia y malestar, Ujú. era del debatir para normar, ¿me entienden? O Es sea, una o sea, cosa cuando dices para un normar, ¿te refieres poco para llegar a una respuesta última? ¿Una cosa así? exacto, Ok. como por una regla de conducta, ¿no? Esa idea es, eh, digamos, trata de concentrar a la propia esencia, ¿no? De esa disciplina.
Sí, pues, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, una cosa importante es que, una cosa que siempre recomendamos desde el proyecto, es que cada uno de ustedes se convierta pues en un pedagogo de su propia disciplina, ¿no? O sea, cómo enseñar matemática de una manera diferente, cómo enseñar humanidades de una manera diferente, cómo enseñar el derecho de una manera diferente. Y es una lucha, porque hay mucha reticencia con los docentes no quieren transformar sus maneras de enseñar, ¿no? Entonces, por lo menos en la universidad, ¿no? Hay como que, no sé, ¿no? Yo un poco, yo soy uno de los desencantados de cómo se enseña en la universidad, ¿no? A veces parece que vale más el nombre, ¿no? Es doctor tal, ¿no? Ha estudiado en tal lugar, tiene tal título, ¿no? Cantidad de artículos, pero no no la práctica pedagógica, ¿no? Creo que esto está muy dejado de lado. Bacán. A ver qué dice Sofía. En una clase hablamos un poco de eso, en que en derecho hay leyes que son así, punto, por así decirlo. En algún momento se vuelven estáticas y te hacen muchos poderes y dinero para cambiarlas también. Por ejemplo, Hans, una vez tú hiciste una clase, ¿te acuerdas que la hicimos de tratar a la Constitución como un poema? ¿Te acuerdas? Claro, eso fue bien paja. ¿No? ¿No? Y sí, exacto. La Constitución como un poema. ¿No? Que está esperando que se haga, porque le íbamos a hacer este semestre, pero la pandemia nos ha jodido, ¿no? Sí, y la teoría de, bueno, los derechos fundamentales también. También, claro que me acuerdo, sí, sí, sí. Sí. Muy bien, bueno, entonces, nada, simplemente gracias a todos por su asistencia. Creo que ya te dejo un buen colchón, como se dice en televisión, Hans. Simplemente voy a compartir los textos que hemos hablado hoy día. A ver, se los comparto. Aquí está el texto de Freire. Perdón, aquí está la guía de clase de esta sesión. Si alguien la quiere replicar en algún espacio, por supuesto. Acuérdense que la pedagogía es puro reciclaje, como el arte. No, no hay nada nuevo, todo es puro reciclaje, ¿no? Aquí ¿Ese es tu sílabo? sí, sí es lo que he hecho hoy día, ¿no? Luego, Ya. luego aquí está el texto de Freire, por una pedagogía de la pregunta. Y luego está el texto de Rancière, ¿no? Entonces los voy a fijar. Y acuérdense que este canal es suyo, es nuestro. Siempre pueden volver, nunca se va a eliminar. No es como el Zoom, que se acaba la sesión y nos vamos todos. Acá siempre pueden volver. La idea en Lava es generar una comunidad. Entonces, nada, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y quisiera que salgan del mute y terminemos con un aplauso para todos. A ver, salgan del mute. Un aplauso. Muy bien. Listo. Y ahora se viene la segunda lava conversa, que acá Hans va a hablar sobre la muerte y José María Argueda, qué miedo, ¿no? Profe, no voy a salir Jerónimo. Ay, me he equivocado. Un toque, quiero hacer algo antes de irme, porque siempre es bueno esto también. No se olviden de volver al mute, por favor. No salga Jerónimo. ¿Quién es Jerónimo? Es un personaje que mi profesor siempre sacaba cuando todo me mal. Ahí está. Sí, no, un screenshot y también una cosa que siempre hago, ¿no? Ahí vean mi pantalla, simplemente para despedirme, para que me vean también. A ver. Estoy compartiendo, ahí está, veo ya algunos. Nada, muchas gracias y los dejo con el buen Hans, así que va a estar muy interesante la charla. Listo, nos vemos. Chao, 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 chao. Luego, gracias. Chao. Chao, gracias. Hola a todos, soy Diana. En 5 minutos, pues en 10 minutos comenzamos con la otra charla. Puede ser un break y ponemos musiquita, ¿no? Sí, sí,
En 10 minutos estoy. Ahí está, Lucía. Ahí está. Lucía ya está, pues, ya así, empilada, empilada. ¿Cuál pongo? No sé. Chicos, ¿a qué hora comenzamos? ¿En 5 o en 10? Yo creo que en 10, ¿no? Para dar un poquito más de tiempo. ¿Perdón? Que No, tengan- Vaya. 10 minutos. ¿No, Diana? Sí, yo creo que en 10, para dar un poquito de tiempo, ¿no? Ujú. Ok, en 10 comenzamos. Entonces, a las 8, a las 9 y 6. Listo. 9 y 6, sí, perfecto. Gracias, Joana, y pasen la voz.